El 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de Naciones Unidas pidió de manera unánime que se estableciera el programa de divulgación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas. En la resolución se afirma que el Holocausto, que provocó el asesinato de 1/3 de la población judía, además de numerosos miembros pertenecientes a otras minorías, será siempre una advertencia de los peligros que entrañan el odio, la intolerancia, el racismo y el prejuicio. En el texto de la Carta de Naciones Unidas, en la que se afirma que la dignidad y el valor de la persona humana han sido uno de los aspectos fundamentales del mandato de la organización en los últimos 70 años, se refleja hasta qué punto el Holocausto contribuyó a conformar esta. La Asamblea General subrayó, además, su compromiso con las víctimas y los sobrevivientes del Holocausto, cuando, en su siguiente periodo de sesiones, aprobó una resolución por la que se rechazaba la negación del Holocausto. En los últimos 10 años, el programa ha establecido una red internacional de asociados y una iniciativa amplia y diversa en pro de la recordación del Holocausto y la educación al respecto, con el fin de ayudar a prevenir actos de genocidio en el futuro. El programa de divulgación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas colabora estrechamente con los sobrevivientes del Holocausto para cerciorarse de que se conozcan sus historias. En todas sus actividades, en particular con estudiantes y educadores, el programa establece vínculos fundamentales entre las causas subyacentes del genocidio y la promoción de los derechos humanos en la actualidad, según el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Combatir el odio es una de las misiones fundamentales de las Naciones Unidas. En los últimos 10 años, el programa de divulgación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas han trabajado con docentes y estudiantes de todos los continentes para advertir de las consecuencias del antisemitismo y otras formas de prejuicio y promover los valores universales. En la resolución relativa a la recordación del Holocausto, también se designó el 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. En ese día se conmemora la liberación del campo nazi de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, inmediatamente antes del fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. En 2013, durante una visita al antiguo campo, el secretario general y la señora Ban rindieron homenaje a los libertadores y a las víctimas del Holocausto. En 2006, con ocasión del Día de Recordación del Holocausto, el programa organizó por primera vez en la sede de Naciones Unidas en Nueva York una ceremonia de conmemoración del Holocausto y una conferencia que tuvieron lugar en el Salón de la Asamblea General. Desde entonces, destacados oradores, entre ellos sobrevivientes del Holocausto, representantes del mundo académico, artistas y otras figuras públicas han participado todos los años en estas ceremonias. El orador principal en el acto de celebración de 2014 fue el director Steven Spielberg, galardonado con un Oscar de la Academia de Cinematografía de los Estados Unidos de América. Los supervivientes del horror a menudo expresan un optimismo pertinaz y a toda prueba. Que yo sepa, en los seres humanos nada hay más maravilloso y hermoso que esta capacidad de transformar la rabia y el dolor en una fuente de sabiduría, progreso y justicia. Para dar realce a estas ceremonias, el programa organiza una serie de actos sobre el tema en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Se proyectan películas populares y documentales sobre diversos temas, como los efectos psicológicos y sociales del Holocausto en las víctimas, la resistencia y el rescate. En el examen de esa historia y de su importancia en el mundo actual, el programa también colabora con una serie de organizaciones no gubernamentales y grupos intergubernamentales, como por ejemplo la International Holocaust Remembrance Alliance. Las exposiciones dinámicas, organizadas en el vestíbulo de visitantes de la sede de la ONU en Nueva York, constituyen un logro visible de las alianzas que el programa ha establecido con los Estados miembros y los grupos de la sociedad civil, desde el Memorial de la Shoah
hasta la Marcha de los Vivos y el Centro Cultural y de Documentación de los Sinti y romaníes alemanes, entre otros. El programa también ha organizado una exposición permanente sobre el Holocausto, que forma parte de la ruta de las visitas guiadas a las Naciones Unidas. La exposición ha recibido más de 2 visitantes en la sede de la ONU en Nueva York, desde que el secretario general adjunto la inaugurara en 2008. Entre las contribuciones más perdurables del programa de divulgación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas, cabe señalar sus publicaciones didácticas en los 6 idiomas oficiales de la ONU, las oportunidades de formación de docentes y las campañas en las redes sociales, el DVD Huellas de Esperanza y el conjunto de materiales didácticos preparados con el Centro del Holocausto del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Universidad de Londres, están dirigidos a niños con edades comprendidas entre los 11 y los 14 años, elaborada conjuntamente con la Escuela Internacional de Estudios sobre el Holocausto de Yad Vashem y la Autoridad para el Recuerdo de los Mártires y Héroes del Holocausto. La guía de estudio El último vuelo de Peter Ginz va dirigida a jóvenes mayores de 13 años. Sirve de complemento al documental de animación realizado por un grupo de cineastas en la Wake Forest University y la Universidad de Florida. En colaboración con Yad Vashem, se ha preparado una segunda publicación dirigida a este grupo de edad titulada Las mujeres y el Holocausto. El DVD que la complementa contiene testimonios de sobrevivientes y ha sido elaborado en colaboración con el Instituto de Historia y Educación Visuales de la Fundación Shoah de la Universidad of Southern California. El programa se dirige a los estudiantes universitarios a través de su revista de artículos de debate, publicación en la que figuran artículos redactados por estudiosos de todo el mundo sobre diversos temas, como la educación sobre el Holocausto, la ética, la democracia y la prevención del genocidio, entre otros. Más recientemente, el programa ha colaborado con el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos de América en la realización de la película del museo titulada El camino hacia el genocidio nazi, en la elaboración de materiales didácticos en varios idiomas, dirigidos a educadores de todo el mundo. El programa de divulgación sobre el Holocausto y las Naciones Unidas también realiza actividades destinadas a aumentar la sensibilización sobre los factores históricos que pueden conducir al genocidio y sobre la elaboración de leyes internacionales que actúen como elemento disuasorio en este ámbito. Al objeto de involucrar a los jóvenes en este proceso, el programa organizó en junio de 2014 el primer modelo de la ONU sobre el Holocausto y la prevención del genocidio en la Bronx High School of Science en Nueva York. Otro hito importante fue la celebración del 65 aniversario de la Convención sobre el Genocidio, con la participación del secretario general adjunto y expertos en la esfera de la justicia internacional. Cuando se estableció por primera vez, el programa recaudó fondos para organizar 4 programas de capacitación regionales de una semana de duración, con el fin de proporcionar al personal del Centro de Información de las Naciones Unidas en todo el mundo los instrumentos que iban a necesitar para organizar actos significativos y eficaces de recordación del Holocausto y educación sobre este tema en sus respectivos países. En 2014, los Centros de Información de Naciones Unidas organizaron más de 140 actividades en 42 países. El programa sigue transmitiendo las lecciones del Holocausto a las nuevas generaciones. Deseo expresar mi agradecimiento a los supervivientes del Holocausto, a los Estados miembros y a otros muchos colaboradores que han apoyado esta iniciativa de tan vital importancia para prevenir los actos de genocidio y defender la dignidad humana para todos.